Hola, te saluda Oscar Reyes Almora. En esta oportunidad te explicaré cómo realizar una prueba de hipótesis de bondad de ajuste utilizando la distribución chi cuadrado usando Excel. Este es el caso que vamos a resolver. Voy a leer el enunciado. Dice, considerando los datos obtenidos por la Superintendencia de Banca y Seguros para la variable número de otros servicios bancarios utilizados, pruebe si estos datos se ajustan a una distribución binomial y considere un nivel de significancia de 5%. De acuerdo a los videos que ya hemos desarrollado sobre el tema de prueba de hipótesis, sabemos que nos estamos basando en esta matriz de datos. Aquí tenemos 44 datos y 6 variables, y ahora vamos a hacer uso de la variable servicios. Vamos a revisar primero las características de esta variable servicios, por ejemplo los valores que adopta la variable servicios, y vemos que adopta valores numéricos del 0 al 8, ¿no? Del 0 al 8. Entonces, en función a esta data, vamos a tener que hacer el cálculo de algunos estadísticos para poder realizar esta prueba de bondad de ajuste. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es elaborar una tabla de frecuencias para valores individuales de la variable del 0 al 8, tal como lo hemos comprobado, indicando sus respectivas frecuencias, a las que llamaremos en esta teoría frecuencias observadas, denotadas con O sub i. Para poder calcular cada una de estas frecuencias, vamos a hacer uso de la función contar.si. Esta es la función que vamos a utilizar. Entonces vamos a aplicar aquí, por ejemplo, igual contar, ¿no? Seleccionamos de la lista con un doble clic contar.si, nos remitimos a la pestaña donde dice base de datos, sabemos que corresponde a la variable servicios, marcamos primero cuáles son las celdas que contienen los datos para los cuales deseo realizar el conteo, luego punto y coma, y luego el valor que quiero contar, que sería el 0. En algunos casos se requiere del entrecomillado y en otros no. Por ejemplo, en mi caso yo puedo poner 0, cerrar paréntesis y enter, y como se darán cuenta ya efectúo el conteo, ¿no? Hay 4 cuentas de usuarios en los que no se ha utilizado otro servicio adicional del banco, ¿no? Bueno, de la misma manera vamos a proceder para todos los otros casos. Para hacerlo un poquito más rápido lo voy a copiar y solamente voy a ir variando el valor. El 0 lo voy a reemplazar por 1, 2, 3 respectivamente, ¿no? Inicialmente me van a salir todos estos valores iguales y luego los voy a modificar. En este caso sería 1, este otro sería 2, 3. Claro, podríamos haber hecho mención a la celda también, ¿no? A la celda, por ejemplo, aquí en lugar de 4 ponemos el valor que está aquí, y más bien eso sí me facilita el poder copiarlo y desarrollarlo, ¿no? Fíjense, ya sin necesidad de estar editando uno por uno. Lo pudimos haber hecho desde un comienzo. Incluso aquí lo puedo copiar hacia arriba para que haga lo mismo en los otros casos, ¿no? Si se dan cuenta, da exactamente el mismo resultado, y sabemos que está bien porque la sumatoria de esta columna, el total, coincide con la cantidad de datos que hemos verificado hace un instante, que son 44 para nuestra muestra. Entonces ya tenemos aquí una tabla con los valores de la variable, es una variable cuantitativa discreta, y sus respectivas frecuencias, las que en estadística descriptiva solíamos llamar frecuencias absolutas simples, que en esta teoría se llaman frecuencias observadas. Ahora, yo voy a necesitar calcular las frecuencias esperadas. Pero para calcular las frecuencias esperadas yo necesito conocer las probabilidades binomiales, porque lo que yo deseo hacer aquí es verificar si se ajustan a una distribución binomial. Tenemos por acá la fórmula para el cálculo de probabilidades de una variable binomial, y entre otras cosas vemos que necesitamos de un número combinatorio, así como también de estas probabilidades P y Q, conocidas como probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso respectivamente. Y el enunciado no me brinda ni el valor de P ni el valor de Q. Por consiguiente, no conocemos los principales parámetros de esta distribución. El único parámetro de la distribución binomial que conoceríamos sería el n, porque el n coincide pues con el valor 8, que es el último de aquí, ¿no?
¿Cómo sabemos que coincide con el valor 8? Porque recordarán ustedes que el rango de una variable aleatoria binomial era un conjunto finito de números enteros desde el 0 hasta cierto número n, que en este caso sería el 8. Aquí estamos viendo que los valores de la variable varían del 0 al 8. Por lo tanto, el valor de la n minúscula sería 8. Este parámetro sí lo conocemos, entonces, ¿no? N vale 8. El otro parámetro, que es el valor de p, que lo requerimos para luego hacer el cálculo de las probabilidades, es desconocido. Entonces vamos a tener que estimarlo. Para poder realizar la estimación de ese parámetro p, es decir, probabilidad de éxito binomial, que lo vamos a hacer por este lado de aquí, vamos a tener que recurrir a la igualdad de dos fórmulas que se usan para encontrar la media. La primera fórmula que utilizamos para calcular la media es la de la media de una distribución binomial. Y ustedes recordarán que la media se obtenía multiplicando n por p. La otra fórmula para la media es la que utilizamos cuando tenemos una tabla sin intervalos de una variable cuantitativa y con estos valores queremos encontrar la media. Y esta sería la fórmula con la que podríamos hacer el cálculo de la media aritmética. Es decir, la sumatoria de cada valor de la variable por su respectiva frecuencia, todo dividido entre la cantidad de datos. Usualmente la cantidad de datos la representábamos con n minúscula, pero como ya esta n minúscula la estamos usando para la binomial, entonces he optado por usar una n mayúscula por excepción, ¿no? Esta n mayúscula se refiere a la cantidad de datos, que sería los 44. Entonces, de esta igualdad, de esta ecuación, de esta igualdad, yo voy a poder despejar p, ¿no? Es así como yo voy a poder calcular p. Tendré por lo tanto que hallar la media, y esa media dividirla entre la n minúscula, que ya la conocemos. Y de ese modo hallaríamos p. Entonces, en este espacio vamos a encontrar el valor de la media usando esta parte de la fórmula. ¿Qué necesitamos realizar entonces? La sumatoria de x por o, y luego esa sumatoria de x por o dividirla entre n. Eso lo vamos a hacer por aquí, en esta columna. Fíjense que aquí tenemos ya los productos de cada valor de la variable por su respectiva frecuencia. Es decir, 0 por 4, 1 por 6, 2 por 4, 3 por 7, etc. Y acá están los productos. ¿Cuánto nos sale la sumatoria de estos productos? 148. Es decir, este numerador es 148. Lo tendríamos que dividir entre el total de datos, que es 44, y de ese modo ese cociente sería la media, que aquí deberíamos obtener. Si ustedes se dan cuenta, en esta celda ya tenemos como operación dividir D15, que es el 148, entre B15, que es el 44. ¿Cuánto sale entonces ese resultado para la media? Un momentito. Este es el valor entonces de la media de esta variable. Al tener ya este resultado, esta parte de aquí ya sabemos que es 3.36. Y al conocer que esta n minúscula es 8, entonces despejamos p pasando el 8 a dividir, y de ese modo hallaremos el valor de p. Es decir, p lo obtenemos cuando dividimos la media entre 8. Aquí también pueden apreciar las fórmulas entre la celda B16, la que tenemos que dividir entre la celda A14. ¿Cuál es la celda B16? La celda B16 es la del 3.36, ¿no? La media. Y la A14 es justamente 8, el valor de la n minúscula de la distribución binomial. Dividiendo entonces es que obtenemos el valor de la probabilidad de éxito binomial. El resultado de esta probabilidad es 0.42045 aproximadamente, y con ello ya tendríamos lo necesario para hacer el cálculo de estas probabilidades. Para poder calcular las probabilidades hay una función en el Excel, ¿no?, que aquí se las estoy compartiendo, que me puede servir para encontrar estas probabilidades. Vamos a ver por aquí el resultado. Aquí está justamente, estos son consecuencia del uso de esta función binomial.n, donde hemos aplicado la función para cada valor de x, es decir, para 0, para 1, para 2, para 3 y así sucesivamente hasta el valor 8, donde la n minúscula es 8, donde p minúscula es el 0.42045 y colocamos falso porque nos interesa el valor, no el valor acumulado de probabilidad, sino el valor específico de probabilidad.
Sabemos que esto está bien calculado porque recuerden que la sumatoria de las probabilidades nos debe dar 1. Entonces de este modo ya hemos calculado todas las probabilidades aplicando la distribución binomial. Estas probabilidades las vamos a necesitar para poder encontrar las frecuencias esperadas. Las frecuencias esperadas se obtienen cuando se multiplica cada una de estas probabilidades por el total de datos, que es 44. Es decir, 0.01273 por 44, 0.07386 por 44 y así sucesivamente. Esas operaciones ya han sido efectuadas, ¿no? Ustedes las van a poder comprobar porque luego les compartiré este archivo Excel. Tienen aquí entonces ya todas estas operaciones. El 0.55 solamente para que se den cuenta del resultado correcto, lo voy a borrar y lo voy a generar nuevamente, se obtiene al multiplicar la probabilidad por el total de n, es decir, 44, disculpen, ¿no? Por 44. Fíjense, ahí está el 0.55995. Sabemos que esto está correctamente calculado, además, porque la sumatoria de esta columna debiera coincidir con la sumatoria de las frecuencias observadas. Vamos a verificar. Voy a añadir la función de autosuma. Ahí justamente ya me está seleccionando automáticamente las celdas que van a ser sumadas. Le doy un enter y vamos a visualizar cuánto nos salió este resultado. Ahí está. Entonces 44, exactamente la misma cantidad que suman las frecuencias observadas. Eso es una propiedad, ¿no? para esta prueba. Ahora, aquí tenemos un problema. La prueba de bondad de ajuste solo se puede aplicar en la medida que las frecuencias esperadas no salgan menores que 5. Y fíjense que aquí, al iniciar, estamos obteniendo algunos resultados que son menores que 5. De la misma manera, en esta otra parte de los resultados también estamos obteniendo valores que son menores que 5. Entonces, cuando ocurre que alguna de las frecuencias esperadas que hemos obtenido es menor que 5, la única posibilidad de poder continuar con el procedimiento es efectuando un ajuste. ¿En qué consiste ese ajuste? En hacer una suma de estas frecuencias con las frecuencias contiguas o las frecuencias próximas, de forma tal que el resultado de la suma sea mayor o igual que 5. Entonces, estas dos primeras no bastarían para que sumadas me den un resultado mayor que 5. Por lo tanto, tendría que sumar estas tres, ¿no? Estas tres sumadas sí me dan un valor mayor o igual que 5. Del mismo modo, en la parte inferior, estas dos, incluso estas tres sumadas, tampoco me darían un valor mayor o igual que 5. Luego tendría que sumarlas con la inmediata anterior, que es este 6.30. Para que todas estas frecuencias que son contiguas, sumadas, sí me den un valor mayor o igual que 5. Entonces debo hacer un ajuste en la parte superior, así como también un ajuste en la parte inferior. De ese modo vamos a tener que sumar no solo las frecuencias esperadas, sino las frecuencias observadas que le dieron origen. Estas tres también las tendremos que sumar, así como estas otras 4. Entonces eso da lugar a esta columna, fíjense de aquí, de las nuevas frecuencias observadas con las que vamos a trabajar, donde este 14 es la suma del 4 más el 6 y más el 4, y donde este 12 es la suma del 6 más el 4 más el 1 y más el 1. De forma similar, haremos lo propio con las frecuencias esperadas, sumando las respectivas frecuencias esperadas, ¿no? La suma de estas 3, que nos da este 12.0622, y la suma de estas 4, que nos da el 9.10525. De este modo, ahora sí, tenemos frecuencias esperadas mayores o iguales que 5. Con estos valores y con estos otros, vamos a poder recién hacer el cálculo de las contribuciones al chi cuadrado en un instante. El hecho es que ya tenemos las frecuencias esperadas calculadas.